Esta es una parachá bien especial. Y sé que por los últimos 8 años pues siempre nos enfocamos en los 10 mandamientos. Pero este año voy a empezar con los 10 mandamientos. La próxima semana que entramos en la parachá de Mishpatim, que son también ordenanzas de carácter social. Entonces vamos a hablar de los 10 mandamientos y todas las ordenanzas extras. Pero esta semana me hacía una pregunta cuando leía la parachá. ¿Qué es predicar a Yitro? Porque tú lo dijiste, pastor, es un personaje muy especial. Él es un personaje muy especial, Yitro, Yetro, Reuel. Predicar a Yitro, para mí, en mi concepto, cuando tú te enfocas en lo que este hombre representa, es predicar libertad. Y es predicarle al pueblo la libertad que entrega ese Dios que lo inquietó a Yetro. Yetro fue inquieto por ese Elohim de Moisés, por ese Dios de Moisés. Y vamos a ver características especiales en esa libertad que le entrega Yud-Hei Vah-Hei a los suyos. Porque todos debemos ser conscientes de la identidad que el Dios de Israel establece y le da a los suyos. Uno se siente como exclusivo de Dios. O sea, cuando usted cree en el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, por cuanto usted lee constantemente que Él es el Dios de ciertas personas, usted se vuelve como exclusivo. Es que ese es mi Dios. Usted se siente propiedad de Él. Y de eso yo quiero compartir con ustedes. ¿Por qué es tan especial Yitro? Una buena pregunta. Lo que les voy a decir de pronto puede chocar con una mente religiosa. Pero si vamos a hablar de Yitro, ¿qué lo hacía especial a Yitro? Que era sacerdote de Midian. La palabra Midian, cuando se traduce, tiene que ver con contienda y con rencilla. Pero este sacerdote de Midian, primero, extranjero. Sacerdote extranjero. No hebreo. Y sacerdote. Entonces, si no es un sacerdote hebreo, entonces es un sacerdote. ¿Qué lo hacía especial? Que era un sacerdote pagano. Era famoso, quiero que sepan. Lo consultaban las naciones de la zona, los reyes de la zona lo consultaban, porque era de esos sacerdotes paganos con criterio y bien pagano. Y eso es lo que quiero que hoy tengamos de pronto identidad con lo que significa esa libertad que él encontró en ese Elohim, ese poder que él encontró en ese Elohim, ese testimonio que lo movió. Este sacerdote pagano se convierte a la emuná de estos hebreos, los de su época. Ojo. Yo a veces cuando enseño suelto cositas que a personas los incomoda, pero quiero hacer la aclaración de que él se convirtió en la emuná o a la fe de esos hebreos, no de los hebreos de hoy. Cuando yo leía este contexto y veía de la forma en que este hombre llegó a ser parte del pueblo de Dios, yo digo, no, estos hebreos de esa época eran distintos a estos hebreos que hoy estamos surgiendo. Vamos a conocer más
acerca de este concepto de los hebreos de aquella época o de esos primeros hebreos. La palabra en hebreo es ivri. Y yo quiero que usted me acompañe a Génesis 25:4, Bereshit 25:4. Bereshit, en el principio. Primero conozcamos de dónde sale este personaje. ¿Quién es este personaje? Y lo voy a leer desde el versículo 1 para que podamos ver la relación. Y Abraham, ojo, Abraham, aquí ya tenía el nombre de pacto. Y Abraham volvió a tomar una mujer de nombre Setura y le parió a Simram, a Joksán, a Medam, a Madián. Uno de los hijos de Abraham era Madián, el cuarto, a Isbac y a Súa. Y Joksán engendró a Seba y Dedán. Hijo de Dedán fueron los asuritas, letusitas y leumitas. Y los hijos de Madián, los madianitas, fueron Efa, Efer, Hanoc, Abidá y Eldá. Todos estos eran descendientes de Setura. Por lo tanto, había una línea genética de Abraham en este Yitro. Era familia bien lejana, pero era familia. Y esto es importante. ¿Ok? Volvamos a Éxodo 18, donde empieza la parashá de esta semana, y volvamos a conocer a este descendiente de Madián. Dice el versículo número 1: y Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, oyó todo lo que Elohim había hecho por su pueblo Israel y cómo Yud-Heh y Vah-Heh había sacado a Israel de Egipto. Él oyó esa película. Una película muy potente, te quiero decir. O sea, lo que usted conoce de ciencia ficción hoy se queda en palotes cuando le hablan a usted esas 10 plagas, de cómo lo persiguieron el ejército enemigo, cómo ese ejército hirvió dentro de las aguas, porque es que solamente ver esa escena en películas cuando el mar se abre en dos, si en película uno se queda asombrado, mira cómo se abrió el mar, mira, se le para a uno los pelitos. Tú te imaginas ahí parado al lado de esa costa, o tú caminando y mirando aquí los pescados que te seguían a ti como si fuera una pecera. Eso parece ciencia ficción. Y él oyó esas maravillas y él dijo: no, yo tengo que ir a donde mi yerno. Acuérdate que ese yerno no era mayor cosa para él. ¿Qué lo puso a hacer? No, vaya, pastoréeme las ovejas. Yitro era un sacerdote bien ubicado en una zona donde lo buscaban y tenía renombre. Es más, la sabiduría judía expresa en el Midrash que Yitro era consejero de Faraón. Y si era consejero de Faraón, era consejero de todos los reyes de la zona. Que solamente llegaban los pesados a preguntarle. ¿Y quién era el yerno? Pues uno que me cuida de las ovejitas, se casó ahí con mi hija y cuida las ovejas. No era mayor cosa. Pero ahora le habían contado que ese mismo yerno que cuidaba sus ovejas había sido el protagonista de toda esta ficción y esta película tan tremenda para liberar a todas las miriadas de Israel de Egipto. Yo dije: espérate, ¿en qué se convirtió mi yerno? ¿En qué se convirtió? Yo tengo que ir a verlo. Es importante que nosotros nos metamos en la película. Lo quiero leer de la voz de la Torá porque quiero expresarle cosas que nos permiten a nosotros entender
la importancia de restaurar la historia. O sea, ¿qué es lo que nos está permitiendo el mover del Ruach en este tiempo, en este raro fenómeno de las raíces hebreas? Porque me imagino que cuando los invitaron a usted le dijo, ¿y qué iglesia es esa? No, es de raíces hebreas. ¿Y eso con qué come? Porque las raíces chinas pues se comen en arrocito, pero las raíces hebreas, ¿con qué come eso? ¿Qué es eso de las raíces hebreas? Entonces, las raíces hebreas, el Padre ha permitido que se destape esta información para que le hagamos una auditoría a lo que hoy se está enseñando, pero que históricamente así no es. Y por bando y bando, porque si nosotros hemos entendido que lo que el catolicismo, el cristianismo evangélico y todas sus 40,000 denominaciones han enseñado hasta el día de hoy, tiene que ser rectificado porque no es como está escrito. No es. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, eso no está escrito en la Biblia. Ouch, eso no está escrito. Pues de la misma manera, el pueblo judío ha elaborado un sistema religioso conocido como el judaísmo, y ese judaísmo se ha apropiado de ciertas cosas que históricamente no le corresponden. Porque si hay para uno, hay para el otro. Y nosotros decir, espérate que el Padre nos está poniendo en un lugar balanceado donde yo puedo apreciar la historia como fue. Si lo que yo le voy a leer a usted tiene sentido histórico, entonces dice, no, entonces espérate, yo voy a cambiar esa mentira que tengo en la mente. Pero es que eso me lo enseñó mi abuelita y lo repitió mi mamá. Y por eso es que yo lo repito. No fue porque Dios se me presentó así, yo soy tu Dios, no. Usted hace lo religioso que le vio a su abuelo, a su mamá, y usted está repitiendo la misma situación. Hay una historia vieja, pero la voy a contar, se me vino a la mente. Se encuentran dos amigos que hacía años no se veían, 20 años. Fulanito, ¿y tú qué? ¿Qué más? Contame. 20 años sin verte, ¿qué estás haciendo? No trabajo en esto, aquello. Ve, y todavía seguís botando la mitad de la carne cuando la fritás. Y le dice, ¿vos todavía te acordás de eso? Es que yo siempre he pensado en él. 20 años llevo pensando, ¿por qué vos cuando fritás la carne botás medio pedazo de carne? Y le dice ella, pues yo no me acuerdo, yo solamente me acuerdo que cuando mi mamá me enseñó a cocinar, ella siempre botaba la mitad de la carne y yo lo hago. Yo le dije, mira, yo he estado amargado durante 20 años preguntándome, ¿vos por qué botas la mitad de la carne? Y tu mamá todavía está, sí, vamos a la casa y le preguntamos de una vez y los dos salimos de la duda. Nunca me había hecho esa pregunta. Y se fueron para donde la mamá, mamá, mira, ¿te acordás de fulano, compañero de estudio? Ay, muchacho, tanto tiempo perdido. Señora, yo vine porque quiero preguntarle, porque su hija me dice que usted le enseñó cuando se frita la carne a botar medio pedazo de carne. O sea, si ponemos una puntadianca, usted le corta la mitad y la bota y la otra. Y dice, ay, pues mijo, honestamente yo se lo vi a mi mamá. Ella me enseñó a cocinar desde pequeñita y yo aprendí a que se le cortaba esa punta y se botaba. Venga, doña, y su mamá no es, sí, mi mamá está viva, la tenemos en el cuartico de atrás, está muy viejita pero entiende todo. Venga, vamos, y se van para el cuarto de atrás. Y le dice, señora, vea, es que su hija y su nieta, aun cuando fritan la carne, le botan una punta. ¿Por qué? Dice, mi hijo, muy fácil, porque en aquella época no habían refrigeradores y los sartenes eran muy pequeñitos. Entonces yo le iba a fritar la carnita a su papá, al papá de él, no le cabía en el sartén todo, entonces yo picaba lo que cabía en el sartén. Y él era el pedacito que se comía y como no tenía refrigerador me tocaba botar la otra porque se iba a podrir. Y dice la viejita, pero ahora hay sartenes grandes y refrigeradores, ya no hay que botar el pedacito de carne. Y así estamos nosotros en la fe, haciendo lo mismo que la mamá y el abuelito hacían,
pero no sabes por qué lo hacen. Y este es el despertar que el Padre está trayendo en este tiempo, porque una cosa sí sabemos, y es que amamos al Dios que nos dio la vida. Yo lo amo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Dios que le dio la vida. Yo te amo, yo quiero conocerte. Yo te quiero conocer. Entonces, estamos en ese punto. Dice aquí la voz de la Torá en este documento que es netamente midrash rabínico, explicación de parte de ellos, que ha formado la historia del judaísmo. Pero parece que aquí el sartén también está distinto. Y Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, oyó todo lo que había hecho Dios por Moshe y por Israel, su pueblo, y cómo Adonai había sacado a Israel de Egipto. Empiezo a leerles para que tomemos conciencia. En esta página 415 dice: y Yitro, el hecho de que esta porción que contiene la proclamación del decálogo, escúchenme bien, lleve el nombre del sacerdote idólatra. Mira cómo ellos lo pronuncian, el sacerdote idólatra. ¿Alguno viene de la idolatría aquí? ¿Alguno adoraba imágenes, prendía velitas y le pedía a fulano, a sutano y a merengano? Todos venimos de la misma abuelita, la misma, todos. Lleve el nombre del el decálogo, que esta porción lleve el nombre del sacerdote idólatra de Midian, es bien significativo. Parece indicar que la Torá no es una herencia exclusiva del pueblo judío. Aquí lo dice. Parece indicar que la Torá no es una herencia exclusiva del pueblo judío. Entonces, amado hermano, esto no es exclusivo de ellos. Y lo vamos a comprobar. ¿Por qué quiero hablar de Yitro? Porque algo de Yitro tenemos. Primero, de dónde venimos. ¿Cuándo nosotros pensamos que podíamos llegar a ser hebreos? ¿Cuándo, por Dios? Si ni plata para una excursión teníamos. A decir, ahora yo soy hebreo, pues. Yitro, mucho de Yitro tenemos. Cuando nosotros entendemos que la Torá no es exclusiva del pueblo judío, entendemos que es la ley universal y se dirige a todas las naciones. Yitro es el ejemplo por excelencia del pagano militante. Mira lo que dice un documento netamente judío. Yitro es el ejemplo por excelencia del pagano militante, quien después de haber conocido la inanidad de los diferentes cultos politeístas, va a abrazar la ley de Israel. Ustedes saben, los que han guardado las fiestas con nosotros, que en ocasiones en Shavuot, que es la fiesta que usted conoce como Pentecostés, es el aniversario de la entrega de la Torá. Es igualmente la historia de una prosélita llamada Ruth la Moabita, otra extranjera, Ruth, quien da su sello a esa fiesta. De este modo, el carácter universal de la Torá es nuevamente puesto en evidencia desde el principio de su promulgación. O sea que Yitro estaba marcando el hecho de que el documento iba a ser para todo tipo de personas. Y eso yo quiero que quede claro. Todo tipo de persona en el mundo que escuche el mensaje y ese mensaje le diga, échate para acá, tiene toda la oportunidad de recibir lo que el Padre tiene para él. Y espere que esto avance, porque hay muchas cosas. Muchos de los que están aquí aún llevando tiempo en la Biblia dicen, no, esto no es para mí, yo no me veo en estas, porque hay algo que te quiere descalificar dentro. No te dejes descalificar, hermano mío. El Padre te está llamando de una manera especial y es porque te ama
Y vas a ver el propósito que hay en su corazón para contigo. Sigamos leyendo. Al citar la historia de Yitro, luego de la de Amalek, acuérdate que para estar aquí, ya Israel peleó con Amalek. Ya hubo una guerra con Amalek. La Torá nos da el ejemplo valedero que para todos los tiempos, de las reacciones diferentes que el fenómeno llamado Israel puede suscitar entre las naciones. El acontecimiento de la salida de Egipto había hecho temblar de miedo a los habitantes de la Filistea, de Edom, de Moab y de Canaán. En cambio, había incitado a los amalequitas a librar contra Israel una guerra de exterminio, aunque ellos mismos, descendientes de Esaú, diga también familiares, siempre la guerrita con el familiar está, ¿no? Dígale, usted que está metiéndose o que se va a poner esto, ¡oh! Y usted se volvió judío. La familia. Descendientes de Esaú estuviesen algo emparentados con Israel. En cambio, Yitro, siendo completamente extranjero al pueblo judío, es impresionado profundamente por los acontecimientos providenciales y se convirtió. ¿Qué dice este libro judío? Y se convirtió al judaísmo. ¿Por qué no? Pero ¿por qué no al judaísmo? Porque no existía. Entonces vuelvo a explicarte. Tú hoy vas a validar la historia. Porque ellos van a poner siglos después que él se convirtió al judaísmo. Si el judaísmo no vino a existir sino hasta 500 años antes del Mesías. Y esto pasó hace 3.800 años. No es verdad. Se están adueñando de algo que no es de ellos y se está cambiando la historia en el texto. Entonces tenemos que ser conscientes de esto. ¿Por qué? Porque muchos van a intentar, en el proceso que te ven con un talí o sales en Facebook con los tzitzit puestos, ¿ves de qué se cree? Van a intentar quitarte lo que el Padre te quiere dar. Tengan cuidado, porque todo esto es cuestión de comentarios que se han suscitado, pero que no son verdad. Sigo leyendo el libro que es netamente de carácter judío y del judaísmo. Los hijos de Israel tuvieron así, en el propio centro de su historia, una experiencia plena de preciosas enseñanzas en cuanto a sus relaciones con las naciones del mundo. El odio feroz de los unos se encuentra compensado por la admiración de los otros. Y no son siempre las naciones emparentadas las que dan prueba de la mejor comprensión. Normalmente los más cercanos y los más familiares son los que más chocaban con. Usted lo puede ver históricamente, los que más chocan con Israel eran sus vecinos, que eran sus primos, los primos. Puros primos y peleando. Entonces, ese es el sacerdote que me inquieta el día de hoy. Cuando nosotros leemos textos como estos, los estamos invitando a que restauremos la historia, toda la historia. El modelo de conversión que aquí se nos presenta en esta parashá no está basado, primero, en la circuncisión en ninguna forma. Ojo que todos leyeron la parashá y sabemos que esa parashá nos habla de la conversión de un sacerdote pagano. Lo más bravo que puede existir para llegar a entrar a la casa de Israel, ser un pagano que adoraba todo lo que se le paraba ahí al frente. Y resulta que este hombre se convierte y por ninguna parte dice que le tuvieron que hacer la circuncisión. Punto importante que quiero resaltar el día de hoy. El sacerdote pagano Yitro fue atraído por la grandeza desplegada sobre este Israel.
No el Israel esclavo, el Israel liberado. Porque cuando él se fue y le dejó a la hija, dijo, bueno, yo me tengo que ir, suegro. Ahí le dejo a la hija con los dos muchachitos. Y se iba ¿quién? El pastorcito ese de ovejas, el yerno mío, el que no mantiene un peso. Pero ahora le cuentan que en la liberación de ese pueblo de él, el hombre se volvió no rico. Porque dice la escritura que ni el burro lo tomó de Israel. Ni el burro. Se volvió un hombre poderoso. Miríadas de israelitas lo seguían por el desierto y Dios, el Dios de esos israelitas, hacía cuanto quería con ellos en el desierto y eso lo cautivó. Diga conmigo, testimonio. ¿Qué es lo que va a cautivar a la gente? Tu testimonio. ¿Verdad que vos estás? No, men, es que yo sí te he visto un cambio fuerte, men. Yo lo he visto. Ese testimonio llama la atención. Llama la atención. Entonces a él no lo movió el Israel esclavo. A él lo movió toda la información de un Israel liberado. Él supo de las poderosas plagas. Él supo lo del cruce del mar. Cómo el mar se abrió y pasaron miríadas de gente. Se cree que eran aproximadamente 3 millones de personas, incluyendo niños, ancianos, carretas, animales, costales, bultos, de todo. Y para el otro lado. Pero cuando se metió el ejército egipcio, eso parecía un hervidero, una sopa hirviendo, y eso salía el muslo por allá. Se hundieron todos. Cuando usted ve una sopa hirviendo, ahí se murieron todos. Y le cuentan que encima de eso, tremenda victoria contra el ejército de Amalek. Y este pastor, cuando se volvió comandante de ejércitos y cómo venció a los amalequitas. Soy sacerdote de estos dioses, pensaba Yitro, y nunca vi tanto despliegue de poder y grandeza y justicia como lo está haciendo ese Dios de los hebreos. Y yo soy sacerdote de dioses. Recuerda que era un dios, era un sacerdote pagano. Tenía el dios de la fertilidad, el dios del día, el dios de la noche, el dios de la agricultura, el dios de todos los dioses que se puede inventar una persona pagana. Las figuras, no, pídale a fulano esto, pídale a sutano aquello, ponga a San Antonio de patas en el sacerdote y en el closet y se le casa a la muchachita. Todas esas cositas que nos enseñaron allá los abuelos. Los abuelos. Dejémoslo ahí en los abuelos. Pero Yitro, conociendo todas esas artimañas paganas, quedó descrestado, loco, fascinado, estupefacto, sabiendo que el Dios de ese pastor, que era su yerno, hizo las maravillas que hizo, la grandeza que estableció y la justicia que mostró. ¿Y por qué hablo de la justicia? ¿Recuerdan que dice la sabiduría que Yitro era consejero de Faraón? Yitro sabía que hubo un tiempo en que el faraón mandó matar a todos los niños hebreos. ¿Y cómo era la muerte de los niños hebreos? Los tiraban al agua. Resulta que el agua para las culturas antiguas representaba el juicio de los dioses. Si tiraban a un condenado al agua y moría, era culpable. Pero si el condenado salía, era inocente. Ese era el juicio. Y Faraón juzgó una generación de hijos de Israel y los mandó al agua. Y ahora Yitro, con la sabiduría que tenía, dijo: ahora se devolvió el pago del Eterno Elohim, y ahora los que yo vi morir, o los que me contaron que murieron, fueron todos los egipcios en el agua.
Esa es la justicia. Y eso le atrajo a Yitro, que el Dios de los hebreos era un Dios de poder, de grandeza, de grandes hazañas. Hermano Armando, ese Dios es un Dios de grandes hazañas. Y Él hace milagros poderosos. Y es un Dios muy justo. Oh, la justicia de mi Dios. En esa justicia vamos a seguir aprendiendo. Moshe habló con el Eterno en la zarza. Fue impregnado de una misión poderosa y dijo: tranquilo, meta la mano aquí y sáquela, ¡pum!, llena de lepra. Vuélvale y meta. Y salía otra vez, poder. Tiraba la vara y culebra, serpientes. O sea, había una investidura de poder en Moshe impresionante. Todos los hebreos que se quejaron a la salida y con todas las plagas, pasaron el mar que estaba dividido en dos y dijeron: wow, ¿qué es este poder tan grande? Lo único que hicieron de la alegría fue pasar al otro lado y empezaron todos con panderos y a danzar, a glorificar de una manera alegre las grandes maravillas del Eterno. Pero resulta que pasó algo muy poderoso. Vayan ustedes al versículo 10, 18:10. 18:10. Ay, 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 cuando un pagano, de esos apasionados por lo malo, por lo que no agrada a Dios, se da cuenta quién es Dios. Cuando un Yitro que hacía lo que fuera, ya fuera con la pasión que lo hacía, entiende quién es el Dios de Israel, con la misma pasión lo hace aquí adentro. Resulta que ni Moshe ni el pueblo que había visto ese poder, en el libro de Éxodo, ninguno bendijo al Eterno. El único en todo el libro de Éxodo que dijo las palabras: bendito Yahweh, fue el sacerdote pagano. Miren lo que dice el versículo. Y dijo Yetro: bendito sea Yahweh. Y usted busca esa frase en todo Éxodo y no existe sino una vez. Ya lo hice. Puede quedar de tarea usted si encuentra otra bendición. Bendito Yahweh solamente salió de la boca de Yitro. ¿Por qué quiero resaltar esto? Esta única brajot, bendición que se le dio al Eterno en Éxodo, fue declarada por un pagano que se convirtió, no por un hijo legítimo, no uno que venía de abolengo hebreo, sino un pagano. Y el Padre le dio el honor a ese pagano de quedar escrito en una paracha de la Torah. Ni siquiera Moshe, o usted ha leído la paracha de Moshe, ¿no? Y Moshe mira todo lo que hizo. Pero sí existe la paracha del pagano Yitro. Y así se llama, Yitro. Pudiera haberse llamado la paracha Haseret Hadbarim, las 10 palabras. ¿Se debió haber llamado así? Pues ahí están los 10 mandamientos. No, pues, ¿qué es lo más grande? Los 10 mandamientos, pues que se llame Haseret Hadbarim. El Señor dijo: no, se llama Yitro, porque fue el pagano que me adoró, fue el pagano que me exaltó. Amén. No importa el trasfondo religioso de donde tú vengas. No importa lo que hayas hecho, a quién hayas adorado, en qué te hayas metido, el hueco donde hayas vivido. Si tú conoces a este Dios de grandezas, tú eres digno de ser llamado por el Hijo del Elohim. Es una bendición la que Él nos está dando. Y Yitro es ese ejemplo. Mira lo que dice el mismo documento en la página 423. Acerca del versículo: y dijo Yitro: bendito sea Adonai,
que os ha librado de la mano de los egipcios y de mano del faraón, libertando al pueblo de la opresión de los egipcios. El comentario rabínico nos enseña: bendito sea Adonai, que realmente ustedes saben que Adonai es el reemplazo para Yud-Hei Vah-Hei. Bendito sea Yud-Hei Vah-Hei. Esta expresión de gratitud nos enseña la obligación de bendecir a Elohim por un milagro concedido al conjunto de los hijos de Israel. Tal es la conclusión de Rabí Yohanan, que expresa el siguiente comentario: pero el hecho de que el ejemplo haya sido dado por Yitro es considerado como una humillación para Moisés y para las miriadas del pueblo hebreo. Se debieron sentir humillados. Nosotros fuimos los que debimos haber bendecido al Eterno, y lo hizo este sacerdote pagano. Diga conmigo: celos. ¿Y qué hacen todos esos cristianos ahora con Talit, Baruch Hashem, Shabbat Shalom? Estos paganos, ¿qué hacen con eso? Si eso es de nosotros, y nosotros ahí balbuceando el hebreo. Boker Tov. ¿Qué hacen estos paganos pronunciando lo que nos pertenece a nosotros? Estos goín, ¿qué hacen con la vestimenta que es nuestra? ¿Qué hacen con? Por eso estaba hablando yo de los hebreos de aquella época y los hebreos de hoy, porque hoy tenemos la misma luchita. Entonces dice acá, mire qué hermoso: el pueblo había, sin embargo, celebrado la serie de milagros con cánticos y danzas cuando la travesía del Mar Rojo, pero estas manifestaciones estaban basadas tanto en la alegría de la libertad adquirida como en la gratitud. Fue a Yitro a quien correspondió el mérito de haber formulado de una manera precisa el deber de reconocimiento hacia la providencia de los beneficios sobrenaturales otorgados a la colectividad. No es raro que un converso que venía de ser un pagano pueda sentir y expresar mejor un sentimiento natural y elemental que el propio pueblo hebreo de abolengo. Cuando usted expresa, siendo un extranjero, alguien que antes no se movía en estas cosas de la Torá, cuando usted hace algo delante de los ojos de Dios es mucho más grande y digno que uno de abolengo. Cuando usted se circuncida, usted es comparado con Abraham. Porque es que la circuncisión, ahorita que vayamos a leer el término, es para los bebés de 8 días de nacido. Ninguno se va a acordar. Benjamín, si yo le pregunto: mijo, ¿te acordás de que? Benjamín, pero que un hombre adulto, grande, con entendimiento, y que sepa que me van a cortar, ¿qué, pastor? Y sí, hermano, sí, es ahí. Muéstrame dónde está escrito eso. Aquí, amado. Ah, no, si hay que hacerlo yo lo hago, pastor. ¿Usted sabe lo que es el Padre escuchar eso? Eso tiene mayor mérito delante del trono del Eterno. Entonces es importante lo que estamos hablando. Este sacerdote pagano Yitro es atraído por la grandeza de este Elohim. Él, siendo pagano, hizo una declaración que lo convierte en más que un hijo legítimo de Israel. Mire lo que dice el versículo 11. Ese sacerdote pagano, Yitro, cuando se convirtió, hizo esas declaraciones
No existía la halajá judía, ¿o sí? No, la halajá judía surge con el judaísmo después de Babilonia. Estamos hablando allá, en el desierto, hace 3800 años. Y este hombre declara: Baruch Yahweh. Moshe le pudo haber enseñado el nombre. Recuerden que Moshe fue el que le preguntó a la zarza: y cuando la gente me pregunte cuál es tu nombre, ¿recuerdan eso? Éxodo 3:14. Bueno, la gente me empieza a preguntar tu nombre, ¿yo qué voy a decir? Entonces en el versículo 3:14 de Éxodo dice: Eye Asher Eye. Yo seré el que seré. La mejor fórmula para Eye Asher Eye es: seré el que seré. Queda en un ambiente infinitivo donde en cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier necesidad, Él se va a glorificar. ¿Qué necesitas, hijo? Porque yo seré el que seré. Esa es la grandeza de ese nombre. Yud, Hei, Vav, Hei. Yo seré el que seré, el que tú necesites. Lo que tú necesites, ese seré yo. Eso es algo muy grande, amado. Eso es algo muy grande. Por eso no necesitamos ninguna otra cosita diferente a aquel que dice: yo seré lo que tú necesites. Yo seré. Eye, Asher, Eye. Y claro, era su suegro. Con toda facilidad él le dijo: no, él se llama Yud, Hei, Vav, Hei, Yahweh. Mira lo que dice el versículo 11. Ahora está hablando ¿quién? Yitro. Estamos aquí en el hombre que se está convirtiendo de una manera extraordinaria. Ahora acabo de conocer que Yud, Hei, Vav, Hei es más grande que todos los dioses. Está hablando un sacerdote pagano que ofrecía lo que quisiera la gente al yesito que quisieran, a la imagen que quisiera, al bultico que quisieran. Está hablando ese hombre. Está diciendo ese sacerdote de prestigio. Está diciendo: ahora acabo de conocer que Yud, Hei, Vav, Hei es más grande que todos los dioses, pues aquello en que se ensoberbecieron recayó sobre ellos mismos. Ahí estaba hablando de la justicia. Aquellos en que recayó el hundimiento de niños hebreos, ahora ellos mismos se hundieron y todos se murieron. Se les volteó la torta. Yo quiero conocer a ese Dios justo, a ese Elohim de justicia. Cuando usted vive en esa burbuja del Dios de justicia, usted tranquilo, mijo. No importa el que le dé aquí, no importa el que le quite esto, no importa el que lo maltrate allí. Usted está en la burbuja de justicia. Solamente dele tiempo al Eterno para Él no alterar mucho su propósito. Pero Él es justo. Amén. Bendice a Yud, Hei, Vav, Hei antes que Moshe, antes que Aarón, antes que los ancianos, antes que el pueblo. Y ahora le da por decir a este pagano que está empezando a conocer a este Elohim, y ahora dice: ahora sé que Yud, Hei, Vav, Hei es mayor que todos los dioses. Cuando este hombre Yitro conoció la grandeza de este Yud, Hei, Vav, Hei, él pudo reconocer que él era el único y verdadero Elohim, creador y redentor, creador de todo y redentor de los suyos. Ojo, siempre pongan atención en las palabras en que me expreso para que usted pueda tener entendimiento. Él empezó a conocer al creador de todas las cosas y al redentor de los suyos. Él no es el redentor de
todo el mundo. Él es el redentor de los suyos. Pero aquí estamos como en un momento donde alguien que no era de los suyos, ahora decide que lo reciba como uno de los suyos. Este que nunca lo adoró y nunca le conoció ni nunca lo bendijo, sino que lo hacía era por otro lado, ahora está pidiendo una oportunidad de adorarlo como el verdadero y único Elohim. Está en ese momento de transición Yitro para empezar a entregarle todo su sacerdocio al único soberano del universo. Es un paso bien tremendo el que se está dando en este momento a su creador y a su redentor. Versículo 11, en el comentario de la página 424 dice: pues aquellos en que se ensoberbecieron recayó sobre ellos mismos. Mira lo que expresa la sabiduría de Rachí citando los libros de Onkelos, que son los que vinieron de Babilonia. Con agua quisieron exterminarlos cuando el faraón ordenó arrojar al agua a todos los niños israelitas, y ellos fueron exterminados en el agua. En las ollas donde hirvieron fueron hervidos ellos mismos. De acuerdo a esta concepción, fue la estricta aplicación del concepto Midah kenehet midah, medida por medida, ojo por ojo, lo que causó a Yitro una tremenda impresión y que terminó por convencerlo de que ese era el único y verdadero Elohim, es mostrado bajo el reino de justicia inmanente, en el cual el Eterno castigaba a los culpables de manera proporcional a sus actos, lo que a la vez supone el conocimiento de los pensamientos ocultos de cualquier criminal y el poder ilimitado de Dios sobre todos los elementos de la naturaleza. Todo lo que una persona con mente diabólica, maquiavélica y dañada está pensando, el Eterno lo conoce. Y Él está esperando el momento justo para hacer su justicia. No depende de nosotros, depende de Él. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Continuemos. Esto ya se va a acabar, faltan 95 versículos. La justicia de nuestro Elohim es grande y es perfecta. Tenemos que tener cuidado con su justicia, porque en muchos pasajes de la Escritura siempre nos está hablando medida por medida y ojo por ojo. Este año fue a Yitro con mayor entusiasmo. Ustedes saben que todos los años, María, he predicado en los 10 mandamientos en este momento. Pero Yitro me cautivó este año. ¿Por qué me cautivó? Quizás porque el Padre hoy me permite ver que todos los que llegamos aquí tenemos algo de Yitro, algo de paganos, algo de ignorantes del Dios de Israel, y creíamos que sabíamos de religión, pero resulta que no conocíamos al Dios justo, al Elohim justo. Yo me veo ahora en el mover del Ruach, que está teniendo misericordia de la humanidad, misericordia de su pueblo, a través de esto que se llama raíces hebreas, con las mismas características que trajo al sacerdote pagano Yitro al extranjero, nos ha traído a nosotros, nos ha llamado a nosotros. El versículo 12 dice: entonces Yitro, suegro de Moshe, tomó un holocausto, una ofrenda. Todavía el templo no estaba establecido. Todavía las ordenanzas que tenían que ver cómo presentar los sacrificios no se habían dado, porque no había templo, no había Mishkan, no había forma. Y viene este sacerdote que sabía presentar sacrificios a dioses, y es el primero que dice por encima de Moshe, por encima del pueblo: voy a presentar sacrificio a Yud-Hei Vahei.
O sea, ni siquiera Aarón, el sumo sacerdote, el que debía decir, no, espérate un momentico, Yitro, que aquí el sumo sacerdote soy yo. ¿Qué es eso? Con calma, lo que tú me estabas diciendo, cuidado con sobrepasar los límites, que aquí el mero mero soy yo. No. Aquí el que estaba teniendo toda esa pasión era un extranjero. Yo no sé si usted está percibiendo el ánimo espiritual que estoy poniendo en su corazón hoy, para que usted se apasione por las cosas de Dios, para que no siga pensando que usted es un cubano, un venezolano, un colombiano, que usted es un israelita. Usted es un sacerdote del Dios Altísimo. Siéntase como un sacerdote del Elohim Altísimo. Entonces Yitro, suegro de Moshe, tomó un holocausto y sacrificios para Elohim. Y ahora, y todos los ancianos, y Aarón y todos los ancianos de Israel vinieron a comer pan con él, suegro de Moshe, delante de Elohim. Hace la ofrenda e invita al sumo sacerdote y al resto, vengan que le presenté sacrificios al Elohim. Y todos llegaron. El sacerdote pagano lo hizo. Todos llegaron, por lo tanto todos aprobaron lo que él hizo. Y Dios aprobó lo que él hizo, puesto que una parachá se llama Yitro. Y era un extranjero pagano. Ahora empiezan a revolcarse más de uno en la internet cuando vean este video. ¿Por qué? Porque como hoy hay un celo por los hebreos de hoy, que cuidado con hacer esto, cuidado con hacer aquello. Espérate que tú tienes que discernir los tiempos del Eterno. Y este es el tiempo para los extranjeros. Este es el tiempo para los que estábamos fuera de pacto. Este es el tiempo para los que estábamos en el paganismo, en la idolatría, en la mentira. Este es nuestro tiempo. Espérate. Este sacerdote extranjero se convierte al único Elohim verdadero. Tomó holocaustos y sacrificios a Yud Hei Vav Hei. Tomó de lo que un israelita puede tomar para ofrecerlo al Elohim de los hebreos. Mira qué tremendo. Se convierte y toma de lo que solamente pueden tomar los israelitas y especialmente los sacerdotes, y viene y ofrenda delante del Eterno. Esto es tremendo. Y le ofreció sacrificios al Elohim de los hebreos. Diga conmigo, Ivri. Ivri, esta palabra hoy la vamos a entender bajo la posición de conversión. ¿Qué importancia tiene el ser Ivri antes que Brit Milá? Ojo, porque como viene Pesach y ya están por ahí pues los hebreos modernos diciendo que usted no puede guardar Pesach si no ha hecho Brit Milá. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que estos extranjeros se tienen que circuncidar para poder comer la cena de Pesach. Vamos a ver si es cierto. Porque si yo soy descendiente de Abraham y yo fui alcanzado por Abraham y todos los que estamos leyendo en este momentico todavía no estábamos o no estaban bajo la halajá judía. Ninguno estaba bajo la halajá judía en aquel entonces. Leamos por favor. El Elohim que hizo cruzar a las miriadas de Israel por en medio del mar y que compartió el sacrificio a Elohim, al Yud Hei Vav Hei de los hebreos, presentó estas ofrendas a las columnas de Israel. Después de que lo sacrificó, se sentó a las columnas de Israel, a Aarón, a los ancianos. Mira, esto se lo sacrifiqué a Yud Hei Vav Hei y vamos a comerlo. En ninguna parte de la Torah dice, no,
no podemos comer nada sacrificado de parte suya a los ídolos. No, espérate, yo ya soy de tu pueblo y yo le sacrifiqué a Yud Hei Bajei. Porque eso es una de las cosas que nosotros entendemos en Hechos 15:20, que nosotros no podemos volver a comer nada sacrificado a los ídolos. Y resulta que este era un pagano que se supone que le sacrificaba a los ídolos. No, ahora no. Ahora yo soy hebreo y le sacrifico al Elohim de Israel. Pero espérate, es que usted no es sacerdote. Usted no es del linaje de Aarón. Usted no es levita. ¿Usted qué hace haciendo sacrificios? ¿Usted qué hace usurpando la posición que no le corresponde? ¿Será que estamos entendiendo lo que el Padre quiere hacer en este tiempo? Le entregó lo que ofreció a Yud Hei Bajei en sacrificio, se lo entregó a Aarón y a los sacerdotes, a los ancianos. No por demás están estas palabras en Isaías 56. Vayan a Isaías 56, porque aquí habla proféticamente de ti y de mí. Isaías 56. Levanten la mano los venezolanos. Baruch Hashem. Levanten la mano los dominicanos. Baruch Hashem. Levanten la mano los cubanos. Baruch Hashem. Levanten la mano los colombianos. Baruch Hashem. Levanten la mano los americanos. Baruch Hashem. Aquí estamos extranjeros. Extranjeros. Yo no nombré, levanten la mano los israelitas. No, yo nombré naciones. Que ya yo sé que todos ustedes son israelitas, pero nombré naciones, ¿cierto? Estaba hablando de nosotros. Mira Isaías 56 como expresa desde el versículo 1. Así dice Yud Hei Bajei: guardad el derecho y practicad la justicia, porque mi salvación está próxima y mi justicia pronto se revelará. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto. El hijo de Adán, oído, mire la antigüedad que le está poniendo a estos hijos. No dice hijo de Jacob, no dice hijo de Israel, no. A los hijos de Adán que se aferran a ello y que guardan el Shabbat. Mire que todavía no está tocando con los israelitas, hijos de Adán, extranjeros de cualquier nación, humanos, hombre que escucha este mensaje y se aferra a lo que yo digo y guarda mi Shabbat para no profanarlo, y que guarda su mano de toda obra mala. Y el hijo de tierra extraña, nosotros, y el hijo de tierra extraña que se ha unido a Yud Hei Bajei, no hable diciendo, de seguro Yud Hei Bajei me excluirá de su pueblo. No lo diga, ni diga el eunuco, árbol seco soy, porque así dice Yud Hei Bajei a los eunucos que guardan mis sábados, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto, a mi Torah. Les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros, un nombre mejor que el de hijos e hijas, memorial perpetuo que no será cortado. Y los extranjeros que se unan a Yud Hei Bajei para servirlo, para amar el nombre de Yud Hei Bajei y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto, haré que sean conducidos a mi santo monte y que se alegren en mi casa. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El llamado es para todos los pueblos, y por eso le predicamos a todo el mundo. Y ponemos esa pantallita para que este mensaje le llegue a todo el mundo. En China, en Mongolia, en Irlanda, en Suecia. Que no nos entiendan es otra cosa, pero allá nos pueden ver. No, ya están llegando por allá, ya están llegando. Bueno, latinos, pero están llegando. Pero los estamos alcanzando con el mensaje. Que después ellos se den cuenta de que es que forman parte de un linaje especial, eso es otra cosa.
Pero lo que yo quiero que hoy entiendan los hebreos de hoy, que están queriendo clasificar a la gente y que usted no puede esto y que usted no puede aquello y que usted no se puede sentar a la mesa de pesa y que usted no puede, que usted se tiene que esto. Espérate que la escritura a mí me dice otra cosa. Las promesas de gran bendición y completa restauración es dada para todos aquellos que aún pueden considerarse no aptos para las bendiciones de Yud-Hei Vah-Hei. No tenemos por qué ajustarnos al modelo de la conversión judía. Nosotros no fuimos llamados a ser judíos, ni que entremos bajo la conversión judía, no. Esto fue diseñado en el modelo de la naciente religión llamada el judaísmo. Hace 2500 años después de la venida de Babilonia, ellos diseñaron la famosa conversión que usted conoce hoy. Pero antes la conversión era como la de Yitro, de la cual surge el Mashiach Yeshua, de ese judaísmo, sí, eso no. Pero no con ello rige el novedoso modelo de conversión instaurado por el mismo Yeshua, quien establece, o más bien, revalida el concepto ivri, hebreo, cruzar. La palabra ivri es el que cruza. Entonces hay dos modelos de conversión, el ivri y el brit. Ivri es el que cruza y brit es el que se corta. Brit milá o ivri. Él revalida el concepto ivri y restaura en el cruce por las aguas y no en el cortar en la carne. Primero establece que tú hagas ivri y que luego por conocimiento y convicción hagas brit. ¿Entienden? Empiezan en la internet, quiero que sepan, van a empezar, usted lo va a empezar a leer. El que no sea circuncidado no puede participar de Pesaj, que ya no sé qué. Pero yo le voy a enseñar a usted que haga caso omiso a esa información, porque esos son hebreos modernos. Rajatabla que le mochan la cabeza a todo el mundo. No. Para el Eterno primero es ivri y después brit. ¿Quién fue el primero llamado a brit milá como señal de pacto? Vamos a conocer quién fue el primer llamado a hacer brit milá. Porque si esto fuese así, lo primero que debió haberse hecho desde el principio fue brit milá. No, espérate. A ver cómo fue esto. Resulta que el primero que recibe el pacto brit milá es un señor que se llamaba Abraham. Abraham. No se llamaba Abraham. El Señor se llamaba Abraham en los días en que le propusieron hacer brit milá. Y si él hacía brit milá, entonces se llamaría Abraham, de donde viene el cambio de nombre. ¿Quiénes se han hecho la circuncisión aquí? Levanten la mano. Todos cambiaron de nombre, ¿cierto que sí? He aquí, yo soy Jacob ben David. Y quiero que sepa que ese nombre ha tenido un peso en mi vida impresionante. La vida a mí me ha cambiado completamente. Porque dice la escritura y enseña bajo los conceptos de que el mismo Yeshua le cambiaba el nombre a sus discípulos. El que cambia de nombre, cambia de destino. Desde que yo me hice la brit milá y me puse mi nombre Jacob ben David, mi vida cambió. Amén. Sigamos. Este Abraham fue invitado a hacer brit milá. Ese fue el primer hombre que fue invitado a la brit milá. Pero antes de hacer la brit milá, el padre lo llamó a hacer ivri,
a que cruzara. Vaya conmigo por favor a Génesis 14. Berechit 14. Usted recuerda en Berechit 12 que empieza la historia de Abraham. En el capítulo 12 empieza la historia de Abraham, cuando lo llama. Pero en el capítulo 14, versículo 13, ya después de pasar 2 capítulos largos, mira lo que dice. Lo voy a leer. Los que tienen la versión textual, no me gusta como lo nombra aquí, porque no es la palabra correcta. Pero lo voy a leer porque yo sé que el hermano lo pone en la pantalla de la internet. Dice el versículo 13: pero un fugitivo se presentó a Abraham. Todavía tiene el nombre antiguo, ¿cierto? El peregrino. Mire la mala traducción que hace la textual aquí de la palabra ivri que está en hebreo. La palabra ivri es el que cruza. Fue llamado por primera vez ivri en Génesis 14:13. Levante la mano los que dicen el hebreo. 1, 2, 3, la mayoría de versiones dice el hebreo. Pero esta textual, no voy a llamar a los editores ahorita, pusieron el peregrino. No, el primer hebreo, el ivri, el que cruzó. Entonces dice, pero un fugitivo se presentó a Abraham, el ivri, y le informó. Este moraba en el encinar de Manreb, el amorreo, hermano de Escol y de Aner, aliados de Abraham. Abraham fue el primer ivri, el que cruzó. Y hasta el versículo que acabo de leer, todavía no le habían propuesto ser Abraham. Y solamente podía ser Abraham si hacía Brit. Muy importante el orden que les estoy dando, amados. Les estoy dando herramientas para que no los pongan a batallar en su fe. Para que ustedes no se dejen contaminar del concepto de que usted se tiene que circuncidar y si no, no puede celebrar Pesach. Génesis 17:1 nos muestra a nosotros el proceso. ¿A quién le habla el Eterno en Berechit 17? Al ivri, al que cruzó. Como usted ya cruzó y usted ya está aquí, le tengo una propuesta. Era Abraham de 99 años, y yo ahorita poniendo de 30. Tenía 99 años. ¿Usted sabe qué es lo que le hagan a uno ese corte a los 99 años? No, sí había un sistema de antibiótico, vino y mirra. Tómese un vino con mirra y me cuenta cómo amanece mañana. Era Abraham de 99 años cuando Yud-Hei Vah-Hei se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Mira, algo importante que les voy a decir. Esa frase ahí, sé perfecto, es tremenda, porque enseña la sabiduría, que mientras que usted no se haga la circuncisión, usted es imperfecto. En el momento en que usted se circuncida, es perfecto. Tremendo esto. Anda delante de mí y sé perfecto. Estableceré mi pacto entre yo y tú y te multiplicaré grandemente. Estaba estableciendo un pacto, pero ya era ¿qué? Ivri. Ya había cruzado. Él no le estaba diciendo, haz esto para que cruces. No, él ya había cruzado y ahora le está dando un pacto nuevo. Y Abraham cayó sobre su rostro y Elohim le habló diciendo: este es mi pacto contigo. Serás padre de una multitud de pueblos y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham,
porque te he puesto por padre de muchas gentes. En el versículo 9 dice, dijo además Elohim a Abraham, y tú guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti. ¿Quién guarda el pacto? Abraham. ¿Y quién más? Vuelvo y repito, ¿quién guarda el pacto? ¿Y quién más? Y su descendencia. Ahorita les leo quiénes son ustedes. En sus generaciones, este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tus descendientes después de ti, que todo varón entre vosotros sea circuncidado, y circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre yo y vosotros. ¿Qué fue primero? Ivri. Y luego Brit. Muy importante esto. ¿Por qué se los digo? Porque resulta que ustedes son los famosos descendientes de Abraham. Vaya por favor conmigo a Gálatas 3:29. Gálatas. Porque de pronto las visitas que están aquí dicen, pero ¿por qué no ha abierto el Brit Harashá, el pacto renovado? No, ya se lo voy a abrir. Vamos, porque nosotros creemos en Yeshua. La gente piensa que porque estamos enseñando Torah, no creemos en Yeshua. No, 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 no. Él es la confirmación de la Torah. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois del Mesías, entonces sois descendientes de Abraham y herederos según la promesa. ¿Alguno del Mesías en este lugar? Por lo tanto, ustedes son de Abraham y herederos de las promesas. De esos descendientes se estaba hablando de ustedes. Ustedes se deben circuncidar. ¿Ok? Punto. Se deben circuncidar, amados varones. Sin embargo, lo primero que se les pide es Ibri. Cruce. Échate para acá. Así podemos llamar el ministerio. Ministerio Ibri en hebreo. En español, échate para acá. Primero debemos hacer Ibri y después, como descendientes de Abraham, yo decido, por obediencia al Padre, circuncidarme. De la misma manera, el Mesías Yeshua en Juan capítulo 3, versículo del 3 al 5 nos habla de ese cruce. Juan 3, versículo 3 y 5. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Elohim. Respondió Yeshua en el quinto, de cierto te digo, que a menos que alguno sea nacido del agua, diga conmigo, cruzar, Ibri, tenemos que pasar primero por las aguas, Ibri, para que ya aquí, entonces las otras cosas me apliquen. No es Ibri, no es Brit y pasar. No es para nosotros. Somos la descendencia de Abraham que primero cruza. Y cuando entiende después de cruzar cuáles son los mandamientos, hacemos Brit. Hacemos pacto con él. Ese es el orden correcto. La Brit de Génesis 17:11 marcaba el inicio de un linaje de Abraham. Y nosotros somos ese linaje de Abraham. Este es el modelo de entendimiento y convicción que la Vaca 2 nos ha dado a ti y a mí. Los que así no pueden verlo, no hay problema. O sea, yo no tengo problema con el que dice en su congregación, no, usted primero se tiene que circuncidar. Yo no tengo problema. De todas maneras es un mandamiento. Pero lo que quiero es que los de MC no se sientan
forzados y juzgados porque ustedes van a estar en Pesach sin circuncidarse. Pero eso sí, en una mesa de Pesach de MC no se sienta ninguno que no haya pasado por Ivri, por las aguas del Tevilá. No puede, porque lo que nos ingresa es hacer Ivri, cruzar. Sigamos leyendo. Usted lo ve como lo ven nuestros hermanos ortodoxos por leyes alágicas. Entonces, los que juzgan que para poderse sentar a la mesa de Pesach usted tiene que estar circuncidado, eso lo vienen trayendo nuestros hermanos ortodoxos a través de las leyes alágicas. Y claro está, luego nuestros hermanos judío-mesiánicos, por la misma herencia que hoy entendemos, que ellos buscan ser como Judá. Nosotros no, nosotros somos la casa de Israel. Israel es tomado de la esclavitud con el simbolismo o la alegoría de mi primogénito. Cuando el Eterno llama a Israel de Egipto, lo llama mi primogénito. ¿A quién? A todo el pueblo. Todo el pueblo de Israel, cuando estaba esclavo, el Eterno lo llamó mi primogénito. ¿Por qué les digo esto? Porque el primogénito del Eterno, todo fue liberado por medio de las aguas. Todo fue liberado por medio de las aguas. Puede hacerse la pregunta, pastor, ¿y qué pasó con la multitud mixta cuando se circuncidó? Le hago la pregunta. Todos los mixtos que se circuncidaron para la primera Pesach, ¿guardaron Pesach en libertad? ¿Sí? La primera Pesach fue en esclavitud. Ni siquiera sabían a qué horas iban a salir. Vuelvo y les pregunto, entonces la multitud mixta que se circuncidó ¿era libre? No, no era libre. Ellos se circuncidaron porque fue una orden del Eterno para poder celebrar esa Pesach. Pero cuando la multitud mixta fue libre, cuando cruzaron las aguas. ¿Ven la importancia de primero cruzar por las aguas? Su primer Pesach fue en esclavitud. Cuando fueron libres, todos estos circuncidados tuvieron que pasar por las aguas primero. De esta manera se ratificó su libertad por las aguas. Esta circuncisión en la carne no les dio la libertad. La libertad se las dio el haber pasado por las aguas. Si tú no cruzas por las aguas, no eres ivri. Y cuando tú cruzas por las aguas, has circuncidado tu corazón. Eres ivri. Es cortado tu corazón. Es cuando te enamoras del Dios creador de todas las cosas. Tu corazón es marcado por el amor de Dios. La confirmación de esto, de que esa circuncisión no les dio la libertad, fue que todos murieron en el desierto. Tanto los legítimos hebreos más la población mixta, toda murió en el desierto. Ninguno pasó el Jordán para ser nuevamente ivri. Solamente hubo 2 testigos, oído. De todos esos solamente pasaron 2. Y espero que tengan mente profética con lo que les voy a decir. Los únicos 2 que pasaron fue Yehoshua, el conocido como Josué, y Caleb. Pero ¿por qué tenían que pasar estos 2? Porque eran los 2 testigos. Y estos 2 testigos tienen mucha relación con los 2 testigos de Apocalipsis. Yehoshua era de la tribu de Efraín
y Caleb de la tribu de Judá. Por lo tanto, nosotros somos el testigo de Efraín. Amén. Nosotros somos el testigo. Tiene que haber un testigo. Efraín y Caleb, Judá. Judá ya está, pero ahora el Padre está levantando el segundo testigo, nosotros. Ok, muy importante eso. Cuando este primogénito llamado Israel fue redimido y justificado, se hizo a través de las aguas. En boca de los que maman se confirma la palabra del Eterno. Agua. ¿Y qué le pasó a los que cruzaron por el agua? Murieron. ¿Qué hacemos cuando somos bautizados en agua? Morimos y nos levantamos como nuevas criaturas. Pues estos que cruzaron, que habían sido Brit antes como esclavos, pasaron por las aguas y tuvieron que morir. Pero se levantó un nuevo primogénito en el desierto, un Israel, escúcheme bien, porque por 38 años nació una nueva generación en el desierto. Estos que por 38 años, o sea, los que saliendo y haciendo este proceso, pudieron tener la posibilidad de vivir en el desierto. Los de menor edad o los de mayor edad tenían 38 años, 40 años. Y dice la escritura que ninguno había hecho Brit. Durante el tiempo en el desierto no hicieron Brit Milá, la nueva generación. ¿Y por qué quiero decirles esto? Vayan por favor a Josué 5:5. ¿Por qué es importante? Porque aquí se toma una decisión grande para todos los que de una forma u otra están siendo llamados a formar parte de la casa de Israel y a que guarden las fiestas del Eterno. Y ahorita que viene Pesach, usted fue llamado para ser Ivri, para cruzar. No se preocupe por el resto. Mire lo que dice el versículo 5 de Josué 5. A todos estos circuncidó Josué, pues Israel había peregrinado en el desierto 40 años, hasta que toda la gente de los hombres de guerra salidos de Egipto fue consumida, por cuanto habían desobedecido los mandamientos de Elohim. Por eso Adonai determinó que no verían la tierra que juró que les daría, una tierra que fluye leche y miel. Pero Josué circuncidó a los hijos que levantó en su lugar, porque estaban incircuncisos. Estaban todos estos hombres aquí, a punto de pasar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Ya habían salido de 40 años de esclavitud. Los que estaban aquí parados, ninguno había conocido la esclavitud, solamente Josué y Caleb. Pero el resto no tenían mente de esclavos. La mentalidad de ellos era un Dios que les había proveído todo en el desierto, pero ninguno era circuncidado. Estos se tenían que circuncidar para tomar posesión de la tierra, no para ser hebreos. Este era el primogénito del Eterno, Israel, que había hecho Ivri, no Brit. Apenas iban a hacer Brit para tomar posesión de la tierra. En el orden tuyo y mío, primero hacemos Ivri y después hacemos Brit para tomar posesión de la tierra. Ese es el orden. Y hablo de esto para dar a conocer la razón por la cual nosotros en EMC Shalom Internacional no exigimos la Brit para celebrar la Pesach de la libertad. Nosotros exigimos Ivri, la inmersión en agua, el cruzar por las aguas, para el Pesach de los que fueron liberados.
Y luego buscamos el Brit para ser introducidos en la tierra y ser portadores de todos los pactos. Amén. Siempre enseño en este púlpito la importancia del Brit Milá, siempre, siempre. Yo creo que uno de los ministerios en raíces hebreas que más hombres circuncidados tiene es MS Shalom Internacional. Por todo lado los varones se circuncidan, pero no exigimos la circuncisión para celebrar la festividad. Después de Yitro, de esta preciosa parashá, viene Mishpatim, que son las leyes y reglamentos donde ahondaremos en las 10 palabras, en los 10 mandamientos. Cuando usted lo lee en hebreo dice las 10 palabras, no los 10 mandamientos, porque las 10 palabras realmente tienen 14 mandamientos. ¿Usted sabía eso? Lo que a usted le enseñaron como los 10 mandamientos realmente son 14, porque la frase correcta es Haseret Hadbarim, las 10 palabras, los 10 enunciados. Y esos 10 enunciados poseen 14 mandamientos y los vamos a conocer dentro de 8 días. Junto con los mandamientos de esa parashá que es Mishpatim. Por favor, léala porque vamos a tener también un regalo bien bueno. ¿Por qué? Porque queremos motivar a la lectura. Yeshua dijo, el que lea, que entienda. El que no lee, muy difícil que el Padre le revele, muy difícil. Y si le revela, muy fácilmente le pueden tumbar la revelación, porque le revelan es de oído. No podemos seguir siendo los creyentes de oído. No podemos seguir siendo creyentes de oído. Tenemos que ser creyentes de lectura. Y ahí está escrito. Muy importante eso, porque el día de mañana se le puede presentar cualquier persona con una habilidad verbal tremenda que lo engañe facilito. Y usted decirle amén, aleluya. Junto a los Mishpatim y a los reglamentos de convivencia como pueblo, que conocemos como decretos o leyes sociales. Pero sí, por honor a esta parashá, yo quiero leer los mandamientos. Quiero que se ponga de pie, amado hermano, y vamos a leer los mandamientos del Eterno y luego hacemos nuestro cierre de Shabbat. Me gustaría mucho que usted abriera su Biblia para que usted constate los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Voy a ver cómo están aquí los mandamientos en esta versión. Voy a leerlos de acuerdo a esta versión. Este es un concepto de Midrash. Éxodo 20, versículo 1. Si usted desea marcar los 10 mandamientos, lo puede hacer para que empiece a cambiar en su mente la idea que tenía que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Ok? Ninguna Biblia de los que usted tiene ahí al frente en el primer mandamiento dice eso. El primer versículo dice, y Elohim, Aleph Tav, habló enfáticamente todas estas palabras diciendo. Por lo tanto, este simplemente es el enunciado. El versículo 2 es el primer mandamiento. Entonces, si usted quiere, ahí tiene un lapicerito o algo, o está en su teléfono y usted puede remarcarlo, sepa que el versículo 2 es el primer mandamiento. Hoy se va a sacar de su mente esa idea de que es amar a Dios sobre todas las cosas, porque eso no está escrito. Esas son las 2 tablas de piedra y las escribió con el dedo, fuego de Dios, marcadas perennemente, eternamente. Nadie puede cambiar eso. Yo soy Yud-Hei Vah-Hei, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. El primer mandamiento es de identidad, conocer quién es Elohim.
Hoy con la paracha de Yitro entendimos lo que para un pagano significa conocer la identidad de ese Dios maravilloso. Cuando usted conoce ese Dios maravilloso, usted se llena de pasión por él. Pastor, pero es que llevo un poco de tiempo viniendo y nada de pasión, porque no lo conoces, nen. No lo conoces, tú no sabes lo extraordinario que es él. Si te dieras la oportunidad de conocerlo, te podrías entender por qué es que nosotros nos enamoramos tanto de él. ¿Por qué ese amor de nosotros hacia ese Dios? Segundo mandamiento, y bien largo. Ojo con este segundo mandamiento, porque se supone que este fue el mandamiento que nos hizo despertar, con todo respeto, cuando estábamos en el concepto católico de los abuelitos. Nosotros somos católicos porque nacimos en sociedades católicas, no por conversión. Aquí no hay ninguno que diga, no, es que mi familia, yo estaba chiquito cuando nos convertimos al catolicismo porque nosotros éramos budistas. Aquí no hay ninguno, levante la mano. Ninguno. Todos nacimos en casas católicas. Y después del sonajero y del chupo, lo que conocimos fue el Sagrado Corazón de Jesús. Estaba ahí en la sala y todo el mundo lo cogía y le tocaba la... Dice el segundo mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás estatua, ni imagen semejante de lo que está encima en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yud-Heh Vah-Heh, tu Elohim, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No imágenes de nada, amados hermanos. No importa lo que le hayan enseñado a usted a adorar, a poner en un rinconcito, a colgarse de la cadenita, a amarrarse en el tobillito. Nada de eso. Nada de eso. Tú botas todo eso. Es más, ahorita me produjo curiosidad porque en el suelo donde tú estás hay un poco de cositas en el suelo. A alguien se le reventó algo. En la adoración algo se le reventó a alguien. Cuando yo pasé ahí, yo dije, el Padre está aquí liberando. Cuando viene la presencia del Eterno, todo lo que es idolatría se rompe, se desbarata. Eso sí, pídale al Eterno que no se queme, porque de pronto le quema toda la casa con ella. Que la idolatría se quema, no se regala. Se destruye a martillo y si se puede quemar, quémela. Pero no tenga idolatría, amados. Usted podrá decir, no, eso se los enseño dentro de 8 días. ¿Por qué no la? Acuérdeme, pastor, usted dijo que iba a explicar por qué es delicada la idolatría. Se lo explico la otra semana. Tercer mandamiento, versículo 7. El que esté marcando los mandamientos, el 7 es el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Yud-Heh Vah-Heh, tu Elohim, en vano, porque Yud-Heh Vah-Heh no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de Shabbat para hacerlo santo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es Shabbat. ¿Para quién? Para Yahweh tu Elohim. Ven que no es para los judíos. Esa frase de que ¿tú estás guardando Shabbat? Sí, ¿por qué? Eso no es para los judíos. No, la Biblia dice que es para Yahweh tu Elohim. ¿Cuál es tu Dios? ¿Y ahí para la conversación insofacto. Para Yahweh tu Elohim no harás labor alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. Porque en 6 días hizo Yud-Heh Vah-Heh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yud-Heh Vah-Heh ha bendecido el día sábado y lo ha santificado. Quinto mandamiento:
Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh Bajei tu Elohim te da. Sexto, no asesinarás. Séptimo, no adulterarás. Octavo, no robarás. Noveno, no declararás testimonio falso contra tu prójimo. Y décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Ahí conoció los 10 mandamientos y dentro de 8 días los vamos a expresar en completa plenitud. Amén.